que produce una cierta satisfacción íntima y quita fantasmas. En cualquier caso, quita fantasmas el saber cuál es el eje de coordenadas en el que te encuentras. Por lo tanto, mostrarla a Martín Lutero en su contexto histórico, sacarlo de todo lo que se ha hecho en estos con la celebración, porque lo de Lutero se celebra, que han sido hagiografías de muy distinta naturaleza, desde las exposiciones que se han hecho sobre él, que todas es muy bonito todo lo que se muestra y todo perfecto y es todo tan aleccionador y tan dulce y tan rosa y tan en la idea de la tolerancia y la civilización y qué habría sido de la Europa occidental si no hubiese venido el luteranismo a liberarla de aquella oscuridad católica, ¿no? Pues esto ha sido la tónica de exposiciones, ha sido la tónica de publicaciones, pero con una excepción muy evidente, y esa excepción es el Reino Unido de la Gran Bretaña, el mundo inglés, ¿no? El mundo anglicano, los ingleses no tienen los complejos que tienen los católicos, no tienen para nada esos complejos. De manera que en esos 500 años no lo han celebrado estricto sensu, sino que se han dedicado a enseñar ese lado que aquí está de Martín Lutero y del luteranismo, que no es tan amable, ni es tan bonito, ni es tan divertido, ni es tan tolerante. Los ingleses no han tenido complejo con eso absolutamente para nada porque ellos no tienen complejos. No en este sentido, quizás tengan otros, pero en este sentido, desde luego, no tienen ninguno. Entonces ha estado muy bien la exposición que se hizo en el British Museum, enseñando, digamos, el caudal de imágenes que ese museo atesora de las que produjo Lutero en compañía de Cranach y de otros, de propaganda anticatólica, en fin, y en general anti todo. Porque Lutero tiene un lado anti muy importante. La historia, digamos, pues mencionaré algunos de los asuntos más significativos y luego ustedes, si quieren, me preguntan lo que quieran. Pero lo fundamental es que hay que entender que Martín Lutero tiene un contexto histórico, tiene un contexto político y social, sin el que es absolutamente imposible comprender cómo pasa de ser un hereje a ser un reformador. ¿De acuerdo? El carnet de hereje se lo quita a Lutero los príncipes alemanes y son ellos los que transforman esa herejía en una reforma. ¿Por qué? Pues porque Martín Lutero vive en un momento político muy concreto. O sea, hombres que habían hecho lo que Martín Lutero hizo y cosas semejantes habían existido en el seno de la cristiandad, digamos, en la Europa occidental, desde siempre. Herejías siempre hubo. Ninguna resultó ser tan importante porque ninguna gozó del apoyo político que tuvo Martín Lutero en las personas en aquel momento muy cuestionadas de los príncipes alemanes, de las grandes oligarquías que habían gobernado los distintos territorios del Sacro Imperio. Para entender esto hay que ver que aparece alguien que se llama Carlos V y que Carlos V es un emperador muy raro en el contexto de la historia de ese Sacro Imperio, porque es un emperador que tiene más poder que ningún otro emperador ha tenido en siglos, pero muchísimo más poder. Y ese muchísimo más poder de Carlos V le viene a la herencia de su madre, que es gigantesca también, y que le da una posición singular. Y Carlos V es un hombre también singular y concibe ese proyecto de integración de norte y sur que se llama la Universitas Cristiana. Es un proyecto prematuro de Unión Europea, pero no deja de ser un proyecto de Unión Europea. Ustedes, no sé quién recuerda, pero seguro que hay gente aquí que lo recuerda, que la primera moneda, que no llegó nunca a ponerse en circulación, que se llamaba el ECU, algunas las llegamos a ver, la imagen que tenía era la del emperador Carlos V en la cara. Y esto tenía un sentido. Claro que tenía un sentido, porque él había sido un precursor. ¿Cómo y por qué, digamos, no cuaja aquel proyecto de integración europea, de reconstrucción del Imperio Romano en el sentido amplio, incluyendo el sur? Pues no cuaja porque las oligarquías alemanas se niegan absolutamente a aceptar que aquel hombre, que para ellos no es más que un primus inter pares y no están dispuestos a aceptar que mande más o que tenga más poder o que cuestione su cuota correspondiente. Martín Lutero les ofrece, ¿cómo les diría yo?, la herramienta necesaria, o sea, es el argumento perfecto para encontrar un punto de confrontación que no tenga solución. Y en aquella época, digamos, la religión era ese punto de confrontación que una vez planteado, digamos, puede llevar a una conflictividad
indefinida, ¿no? O sea que, digamos, suministra un material del que hay una demanda extraordinaria en ese momento. ¿Quién le compra a Martín Lutero ese material? Los príncipes alemanes, que son sus valedores, que son sus protectores y a los que él sirve a lo largo de los años con perfecta y absoluta lealtad, en todos los sentidos, hasta el punto, y detrás lo encontrarán, de aceptar la boda bígama del príncipe de Felipe de Hesse, digamos, con su primera esposa viva. Esto fue un escándalo sin precedentes, porque hasta aquel momento, y aunque otros digamos herejes o reformadores, como lo queramos llamar, habían coqueteado con el tema de la poligamia, este era, digamos, un punto central de la mentalidad cristiana, que el matrimonio que Jesucristo instauró era monógamo. En su momento, evidentemente, eso fue para la mujer una ventaja absolutamente extraordinaria, o sea, fue una gran liberación. Pero, bueno, pues de pronto hay príncipes a los que les apetece casarse más de una vez, ¿no? Y ahí hubo unos ciertos años de vagabundeo mental, y en un momento determinado, Hesse, que es uno de los príncipes más poderosos con los de Sajonia, se quiere casar con otra señora, y su primera esposa no está por morirse. Y esta segunda señora pues no acepta, digamos, una situación de convertirse en la amante visitada, sino que quiere una legalización, y Martín Lutero le fabrica una legalización a Felipe de Hesse, ¿vale?, para que se case, y eso es algo que históricamente cualquiera le puede... O sea, fue un servidor extraordinariamente leal. Proporcionó el material que los príncipes necesitaban para montarle al emperador Carlos V unas guerras de religión que luego finalmente terminaron dejando el Sacro Imperio a los pies de los caballos hasta la paz de Westfalia, ¿no?, y arrastrando a Alemania a una situación de postración histórica, de pérdida demográfica, etcétera, etcétera, de la que no pudo salir hasta el siglo XIX. Y claro, contar esto como una alegría, o como una liberación, o como una prosperidad, o como una tolerancia, pues es muy, muy necesario proceder a grandes dosis de maquillaje y de acomodación de hechos del pasado, para que nos haya quedado a todos en el cerebro que lo que ocurrió con esa herejía que se transformó en reforma fue algo bueno para muchísima gente, o que vinculado al movimiento luterano y a otros movimientos heréticos en el mismo sentido, lo que le vino a Europa fue una gran liberación. No, antes de venir la gran liberación, que vino en general para todos, lo que vino fueron conflictos que dejaron miles, cientos de miles, y yo diría que millones de muertos en la Europa occidental, que produjeron una crisis demográfica grandísima, y que, a fin de cuentas, bueno, en el caso muy concreto de los territorios del Sacro Imperio, o sea, Martín Lutero, y lejos no se puede, o sea, no se puede llevar la explicación a otro sitio, es responsable de la perpetuación del régimen feudal, o sea, los siervos de la gleba, los regímenes de servidumbre, en los territorios del Sacro Imperio, cualquiera lo puede comprobar, llegaron vivos hasta el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX, cuando hacía ya 4 siglos que en el sur de Europa, en España desde el XV, y en los territorios de Italia, etcétera, se había superado perfectamente bien el feudalismo, y sin que aquello provocara grandes crisis, la sanción teológica a la servidumbre feudal que Martín Lutero dio prolongó esta situación anómala durante varios siglos más. Por lo tanto, esa idea, que esta mañana un periodista me preguntaba, que el protestantismo trae prosperidad, no, antes de traer prosperidad lo que trajo fue atraso, y lo que trajo fue violencia, y lo que trajo fue empobrecimiento, pero clarísimamente. Luego, ese vínculo que lo tenemos todos en la cabeza, y ya desde la publicación del texto de Max Weber ya nadie más se lo ha vuelto a cuestionar, ¿no?, que el protestantismo es la causa de la prosperidad económica, mientras que el catolicismo es la causa del empobrecimiento, implica ir reacomodando épocas y tiempos, causas y efectos, para producir una relación que es completamente desquiciada desde sus orígenes, en el sentido de que, bueno, si el catolicismo es causa de empobrecimiento, no tiene sentido que en el 1500 los territorios del sur todos debían ser igualmente ricos, ¿no? Todos eran católicos, por lo tanto todos debían ser igualmente ricos. No es cierto, las zonas del sur de Europa eran muchísimas más ricas que las del norte, ¿no? ¿Y cuál era la causa? El catolicismo. Quiero decir, la concurrencia de determinadas
corrientes históricas o determinados momentos con otros factores no significa que necesariamente sean causas y consecuencias, ¿no? Porque si la reforma, llamémoslo así, es la causa pues la riqueza tendría que haber venido de una manera más o menos inmediata, ¿no? Y en 1700 los territorios del Sacro Imperio son muy pobres y en 1700 casi todos los territorios protestantes son extraordinariamente pobres. Entonces, si esa es la causa, tendría que haberse producido antes, ¿no? En fin,